Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente en esta mañana para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si bien este es un versículo muy conocido, donde habla la importancia de la intercesión, como el hombre que se interpone a Dios ante el enojo del Señor a causa del pecado de las personas, tenemos que mirar algo muy interesante. Dice, y busqué. Está hablando en términos de pasado, no en el momento en que se está escribiendo esto, sino yo busqué antes. ¿Y esto qué nos habla? Nos dice que las cosas en el reino de Dios se deciden antes de que se manifiesten. Si nosotros traemos eso a la vida de hoy, a la situación de hoy, tenemos que decir que el Señor podía haber detenido esto que nosotros estamos viviendo mucho tiempo antes de que se produjese, ¿no? Se calcula que entre noviembre y diciembre del año pasado fue que se soltó este virus allí en la tierra de China, en Wuhan, pero el Señor debe haber visto esto mucho antes y debe haber buscado una persona mucho antes, ¿sí? Tenemos que tener una mirada en referencia a la causa y efecto, ¿sí? Nosotros tenemos que ver primero que para que pasara todo esto tuvo que haber una causa. Cuando nosotros miramos este capítulo, el capítulo 22, tenemos que mirar todos estos capítulos, 21, 22, 23, para darnos cuenta cuál es la mirada de Dios. Dios realmente estaba allí marcando que el hombre estaba teniendo una actitud tan incorrecta, tan mala, tan dañina, tan pecadora, que realmente Dios tenía que permitir lo que habría de venir. En el capítulo 22 también, pero el versículo 2 dice, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Está hablando de un juicio que Dios habría de permitir que cayera sobre Jerusalén, pero él está diciendo, la ciudad es una ciudad derramadora de sangre, es una ciudad pecadora, es una ciudad que está haciendo cosas muy malas, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que mirar. Quizás hoy estamos viendo, el coronavirus, todo lo que está dañando, todo lo que está produciendo, las muertes, la situación económica, y nos enfocamos simplemente en el efecto y no en la causa. ¿Qué fue lo que produjo esto? ¿Qué fue lo que sucedió para que hoy estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Es algo que normalmente tenía que pasar o es algo que sucedió a causa de situaciones que los hombres tuvieron? Bueno, algunos piensan que en China manipularon con los virus, etcétera, 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 pero la realidad es que si no hubiese sido por el coronavirus, puede ser por cualquier otra situación, porque el hombre estaba desenfrenado. La injusticia del hombre ha avanzado tanto, es tan grande, y todavía lo vemos hoy en tiempos de cuarentena y en tiempos de coronavirus, que realmente el hombre está mostrando en su corazón cosas tan desagradables, comportamientos que realmente nos asombran, el egoísmo, el pecado, el robo, la rapiña. Realmente estamos viendo el corazón del hombre en su peor expresión. Pero tenemos que mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor ya sabía esto y buscó en su momento alguien que intercediera. Ese intercesor tenía que ser una persona que no estuviera contaminado con el pecado de su entorno y de la sociedad de su momento, porque entonces no podría ser un intercesor. Tenía que ser alguien independiente, que estuviera aislado de toda esa situación.
Cuando leemos el caso de Noé, Dios estaba enojado a causa de la abundancia de pecado, pero dice la palabra de Dios que en su enojo vio a Noé y halló gracia a sus ojos, porque Noé, a pesar de convivir en un mundo muy pecador, que hacía cosas muy, muy feas, él no participaba de eso, él no se contaminó, él se aisló, él estuvo aparte. Entonces Dios dijo, con esta persona yo puedo hacer algo, con esta persona puedo establecer un plan, un proyecto, porque esta persona no se contaminó con el mundo. Mi hermano querido, es el problema cuando los cristianos se contaminan con la sociedad, se contaminan con la cultura de esta sociedad, con la política de esta sociedad, con los placeres de esta sociedad, porque entonces dejamos nosotros de ser lo que somos para poder ser intercesores a favor de la tierra. Muchos cristianos se conforman simplemente con no perder su salvación. Bueno, si yo hago esto, hago aquello, seguramente no voy a perder la salvación. Y quizás tengan razón, pero no alcanza para ser un intercesor, porque para ponerse en la brecha e interceder delante del Señor, necesitamos tener una actitud independiente frente al pecado que reina en la sociedad del momento. Claro, ahora cuando ya tenemos el efecto, cuando ya estamos viviendo la situación, entonces todos los cristianos nos ponemos a orar y a reprender y a hacer montones de cosas y a declarar muchas cosas, pero lo primero que tenemos que ver es que las cosas se deciden antes. Ahora, cuando ya está el virus, lo que tenemos que pedir es misericordia de Dios. Ahora, cuando ya el mal está lanzado, cuando ya la espada filosa se ha lanzado y esa espada va a matar a mucha gente, hablemos de manera figurativa en lo que respecta al coronavirus, pero estoy utilizando una figura que el mismo libro de Ezequiel, el capítulo 21, nos habla. Ahora que la espada está lanzada, ya no podemos volver la espada a donde estaba. Ojalá pudiéramos volver el virus de donde se produjo. Ojalá pudiéramos volver a la vida a todas las personas que murieron en la faz de la tierra. No podemos hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir al Señor misericordia para atenuar lo que ya se lanzó, para atenuar esta situación. Necesitó en algún momento antes, años atrás, necesitó el Señor intercesores, gente independiente, gente que no se contaminara con este mundo para frenar esto, para impedir esto, y no lo halló. Entonces estamos en esta situación, pero para poder pedir al Señor que el Señor tenga misericordia y que el Señor detenga tanta mortandad como la que estamos viendo en la noticia y sobre todo ya de manera cercana, ¿no? Como hasta hace unos meses que lo veíamos en Europa, ahora lo estamos viendo en América, lo estamos viendo cerca nuestro. Necesitamos tener una vida consagrada al Señor, independiente. Necesitamos tener una vida como Noé, que no esté contaminada con la sociedad que lo rodea. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprovechar este tiempo de la cuarentena y consagrar nuestras vidas al Señor. Entonces nuestra oración tendrá valor. Entonces nuestra oración será escuchada. Entonces podemos orar y decirle, Señor, ten misericordia de tener tanta mortandad. Hoy estaba leyendo en el diario, una niña de 14 años murió en el Chaco. Es la víctima más joven en la República Argentina. Ya no estamos hablando de personas ancianas, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes. Señor, detén todo esto. Ahora, para poder interceder delante de Dios, tenemos que tener el mismo valor que aquellos que podían haber detenido desde el comienzo, que podían haber detenido el efecto, que podía haber impedido toda la situación, porque Dios conocía la causa y necesitaba intercesores que se pusieran en la brecha. Dios necesita personas aún hoy consagradas, rendidas, independientes de cuanto toda situación que en este momento se esté viviendo. Nosotros tenemos que estar apartados, ser diferentes. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento vivían prácticamente solos, vivían en las afueras, vivían sin contaminarse con las ciudades, con los lugares de pecado, los lugares de corrupción, los lugares de mentira, los lugares de robo. Ellos estaban allí escuchando la voz del Señor para poder tener un mensaje
que respondiera al corazón de Dios y no respondiera a las costumbres de las personas. Mis hermanos, estamos en medio de la cuarentena y estamos yendo, como dicen, quizás tengan razón los médicos que nos dicen que vamos hacia el pico. Estamos yendo hacia el pico de esta infección que está viniendo sobre nuestra nación. Pero nosotros, mis hermanos, desde aquí podemos ser intercesores. Ya no podemos detener lo que ya se lanzó, pero podemos pedirle al Señor, Señor, atenúa esto que está sucediendo. Señor, guarda la vida de tantas personas, ancianos, gente joven, gente adulta. Señor, guardalo, guarda las villas. Señor, guarda los geriátricos. Señor, guarda los hospitales. Señor, guarda a la gente que está trabajando en el área de salud, camilleros, enfermeros, médicos, toda persona que está en contacto con gente que tiene el coronavirus. Pero mi hermano, para que nuestra oración sea oída, nuestra vida tiene que estar acorde con nuestra oración. No podemos pedir misericordia para aquellos que necesitan la misericordia si nuestra vida es una vida de pecado. Tenemos que pedir primero misericordia por nosotros. Los sacerdotes no podían entrar a la presencia de Dios si tenían pecado. Nosotros no podemos interceder a Dios si nuestra vida está sucia de pecado. Tiene que estar independiente, libre, santa, apartada para Dios. Entonces sí, nos podemos parar en la brecha y decirle, Señor, tú puedes atenuar esto que está pasando, porque Dios es un Dios de misericordia. Siempre lo fue y así va a ser. El Señor tiene misericordia y cuando escucha la voz de aquellos que están en santidad, la mano del Señor obra y obra con rapidez y ligereza. Mi hermano, vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que se atenúe toda esta situación que estamos viviendo en Argentina y América Latina, porque hablan, Señor, que ahora el epicentro está aquí, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, sentado en tu trono de autoridad, y que tú tienes los recursos para que todo esto se atenúe y se disipe. Señor, escucha nuestra oración en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Levántese en estos días como un intercesor, pero un intercesor santo, apartado para Dios. Bendiciones.